Hola, buenos días a todos, buenas tardes. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a un director que ha hecho un cortometraje que ya estuvo nominado al Goya en la edición del año pasado y que ahora está en plena carrera para ir al Oscar. Ahora nos hablará sobre eso. Se trata de Carlos Violade. Buenas, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Te Venga. queríamos hablar en principio de la propuesta que nos has dado. Es una propuesta que, bueno, que ya se hizo hace tiempo, pero que parece que está hecha como para darnos envidia, porque está hecha, es un momento de estío, de verano, con amigos, con abrazos, con preguntas, con charlas de estas que todavía que añoramos ya tener. Mm, Pero luego tiene un giro que nos saca totalmente de esa comodidad y de esa cotidianidad tan guay que has sentado. ¿Qué fue primero? ¿La idea de hacer una escena en verano o se te ocurrió ese giro que no voy a desvelar, obviamente, y a partir de ahí desarrollaste toda la historia? Pues realmente sucedió un poco así. Está basado en una experiencia personal de unas vacaciones con mi familia en la costa de Cádiz. Un buen amigo que tiene una casa preciosa enfrente del mar en Zara de los Atunes me invitó a un almuerzo con más amigos y de forma natural otro amigo me invitó a ir a un barco que tenía varado en medio de una cala muy bonita y entonces, digamos, está basado en una experiencia personal. Mm. Me hablaron en esos días de vacaciones de lo peligrosas que eran las corrientes por allí, que tuviera cuidado con los baños, en el faro de Trafalgar, lo que tienes que hacer si te pilla una corriente, ¿no? Que es dejarte llevar y no luchar contra ella. Mm. Y entonces en mi cabeza estaban todos esos ingredientes y cuando me vi nadando hacia el barco y yo que no soy un buen nadador y no estaba acostumbrado y la persona que me llevaba así, pues entonces vio que yo estaba un poco cansado y dijo, no te preocupes que yo te recojo con el barco. Y entonces pues fue a por el barco, lo arrancó, me recogió y dimos un paseo por la costa precioso, ¿no? Mm. Entonces, ¿qué pasó? Que yo por la noche la cabeza no para y de repente dije, bueno, ¿qué hubiese pasado si no hubiese arrancado el barco? ¿Sabes? Y ahí y claro, ya me imaginé en una corriente, dije, bueno, si te cojo una corriente, no arranca el barco, ¿qué es lo que pasaría? ¿No? Y la imaginación me llevó a quedarme completamente solo en medio del estrecho pidiendo auxilio, ¿no? Y de ahí surgió todo y fue, bueno, fue ese juego de mezclar todos esos ingredientes que ocurren allí en el sur. Joder, además, sé muy bien a lo que te refieres, porque además la próxima pregunta que te iba a hacer, además va orientada a eso, porque justo estamos haciendo esta entrevista cuando hace 2 días que se ha producido en Madrid esta explosión que ha salido en todos los telediarios, y yo pasé por allí justo 10 minutos antes de que ocurriese. O sea, sé lo que Uh te refieres a lo que es darle vueltas por la noche a la cabeza y ponerte en otra situación y -huh. demás. Entonces, la pregunta era, un poco el objetivo del corto es hacer que el espectador o la audiencia se ponga en la piel de otros por todo lo que pasa después, sobre todo. Totalmente. O sea, mi, digamos, mi motivación para contar esta historia, primero se me ocurrió en ese mismo día por la noche y obviamente no quería morir en medio del mar y se me ocurrió lo que se me ocurrió, ¿sabes? Por no desvelarlo todo, ¿no? Sí. Pero también era otro ingrediente que se mezcla en ese mismo mar, ¿no? De lo que habla también el cortometraje, ¿no? Entonces, digamos que yo tengo muy presente y siempre vivimos en una sociedad del bienestar donde casi todos los días son iguales, ¿vale? Mm. Donde nosotros tenemos que trazar nuestro plan y ver en una sociedad tan competitiva hacia dónde vamos, qué hacemos y bueno, nuestro día a día es así, ¿no? Pero siempre Sí. tenemos algo de comer y vivimos en una seguridad, aunque esté pasando ahora mismo lo que esté pasando, ¿no? Pero no nos planteamos algo así, que la vida te puede cambiar en cualquier momento. Yo creo que es algo que deberíamos tener todos presentes, que en África se tiene presente día a día porque se juegan la vida todos los días, porque no tienen todos los días para comer, porque están fuera de la zona de confort a la que nosotros sí estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, cuando nos sacan de nuestra zona de confort, por un lado está el drama o eso, la situación de peligro, pero creo que los seres humanos estamos también hechos para eso, ¿no? O sea, para de repente que se activen unas alertas internas que nos hacen sacar cosas que tenemos dormidas y que nos hacen ver con muchísima claridad lo que es importante y lo que no es importante, ¿sabes? En Mm. nuestras vidas. Entonces, cuando alguien tiene una experiencia traumática, ya sea a través de una enfermedad, un accidente, o eso, o que te lleve la corriente en el mar, pues te hace plantearte, son oportunidades para plantearte cosas y para ver
cuál es tu papel en el mundo, qué quieres hacer en la vida y si lo que piensas que es, realmente es, ¿no? Porque ahí todo da la vuelta, ¿no? Entonces, eso era lo que yo quería hacer con esta historia, cuestionar quiénes somos, lo que estamos haciendo y bueno, y lanzar esa gran pregunta que es pues lo que está pasando en el Mediterráneo desde hace tanto tiempo y los movimientos migratorios que ocurren en el estrecho, pues, pero desde una perspectiva en la que nos sentamos realmente inmersos, ¿no? Y que te sientas dentro de ese protagonista y todo el mundo ha pensado qué pasaría si te chupa la corriente y te quedas en medio del mar. Yo creo que es algo que siempre nos hemos planteado y desde ahí, desde ese auxilio, pues darte cuenta de ese sentimiento de humanidad dormido que debemos despertar, ¿no? Pero que todos tenemos, innato. Sí, a lo mejor parece que me has leído las preguntas que te iba a hacer, que conste que esto no Creo está que pasado, porque la siguiente pregunta era si buscar eso, remover un poco la conciencia del espectador cuando muestras una escena que sale grabada con móvil en la playa o cuando en el interrogatorio del principio que hacen los invitados en la comida al invitado que hay, al extranjero de la película, sobre a qué te dedicas, te vamos a presentar a unas amigas, oye, pero tú no sabes qué le gusta realmente. O sea, todo eso creo que hago lo que tú dices. Te quería preguntar, sin entrar demasiado en detalle, por no destripar el corto para quien tenga oportunidad de verlo a las primeras, sobre una persona que has incorporado en el reparto, que si pronuncio bien su nombre es Bryce Kameni. Me ha parecido curioso, indagando cuando he buscado para preparar la entrevista, que la has incorporado y esa persona ha repetido una experiencia también vivida, ¿verdad? sí. ¿Cómo contactasteis con él o cómo fue? Pues fue a través de una ONG, en este caso, fue Madáfrica, una ONG que trabaja con migrantes en Sevilla y que nosotros, pues desde bueno, que queríamos, nos lanzamos a querer contar esta historia, pues yo lo primero que hice fue tratar de ponerme en la piel de ellos, pero para eso tenía que conocerles mejor, ¿no? Entonces empecé a leer libros que nosotros estamos acostumbrados a ver en las noticias la última frontera, que es el mar, pero ellos cruzan muchísimas más fronteras en África para llegar hasta el estrecho, ¿no? Y son incluso más peligrosas o igual de dramáticas, ¿no? Porque cuando atraviesan el desierto es súper duro, ¿sabes? Y las cosas que le ocurren hasta llegar a la frontera, muchos de ellos me dicen que cuando llegan a la frontera, o sea, cuando llegan a Marruecos y quieren ya dar el último salto, ya les da igual jugarse la vida, porque se han jugado ya tantas veces que no les importa, ¿sabes? No Y perdí incluso ese miedo, sí. claro, han perdido su dignidad como personas porque han vivido eso, comiendo lo que han podido, viviendo experiencias personales súper, súper duras. Y entonces ya lo que es montarse en una barquita de juguete, aunque no sepan nadar y cruzar, pues se atreven a hacerlo y se arriesgan sus vidas, ¿no? Y son tan vulnerables en realidad, pero es por todo lo que viene, ¿no? Mm. De lo que han vivido anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo que quería era pues contarlo de la manera más real posible, más realista posible, tratando de hacerlo desde la dignidad, no desde la pena. Y para ello, pues tenía que conocer a personas que hubiesen pasado por esa experiencia, ¿no? Y recuerdo Javier Aguayo, que es el productor ejecutivo de la película, pues contactó con varias ONGs. Hicimos un casting a distintos africanos y había uno en concreto que fue muy especial, que fue Brice, Mm. que nos dimos cuenta que es que él había pasado por eso, ¿sabes? Y estaba ahí contándonos, nos transformó todo, porque claro, cuando leyó el guión me contaba cosas, me decía, mira, esto no lo diría así, yo lo diría así. Y nosotros en la barca siempre estamos agarrados a una cuerda, tenéis que poner una cuerda alrededor de la barca porque no sabemos nadar. Y entonces yo incluso con el pie me ataba con el dedo gordo del pie, me cogía la cuerda, ¿sabes? Porque tienen una tensión y un miedo permanente. Entonces le dio un realismo a todo lo que estábamos contando y se brindó porque él se prometió a sí mismo no montarse más en una embarcación, ¿sabes? Porque realmente le tiene pavor y por el trauma que ha pasado porque se le han muerto compañeros en vuelques de patera, ¿sabes? Entonces él ha vivido eso. Y nosotros a través de esta historia le hemos hecho revivir esa situación que fue bastante traumática. De hecho, en una secuencia, él revivió todo lo que le había ocurrido. Él siempre nos cuenta que lo hace por sus amigos
y por contar una realidad que él ha vivido y que quiere enfrentarse a eso, y enfrentarse a ese trauma de alguna manera le ha servido, nos decía después del rodaje, porque le ha liberado de un miedo que tenía ahí dentro y de no querer recordar todo eso, pues el hecho de sacarlo, él se puso a llorar en medio de una secuencia y no estaba programado y le salió, ¿sabes? De una forma natural. Entonces lo que vivimos allí en ese rodaje fue súper especial porque estaba él, ¿sabes? Y porque nos ayudó a contar una historia lo más verdadera posible, ¿sabes? Es normal que saliese. O sea, tiene mérito tanto que hayáis conseguido que pase por eso, que él se haya enfrentado a eso y que tenga la verdad que tiene el corto, que me ha parecido que tiene mucha verdad. Y también mucho suspense, porque se puede categorizar de drama, pero creo que el thriller, el suspense también está muy presente, sobre todo en las escenas en las que está Josh Taylor solo. Ahí te quedas un poco, temes. ¿Se te ha ocurrido, creo que ya estás además preparando el primer largo que haces? No sé si tendrá que ver con esto, pero ¿se te ha ocurrido que la historia se puede haber torcido más y podías haber desarrollado incluso un largo? Pues sí, se me ha ocurrido a posteriori, ¿sabes? Porque cuando escribí el guión, la historia era esa. Y la historia tenía que terminar como termina en el corto, ¿sabes? ¿Qué es lo que pasa? Que te quedas con ganas de saber más de ellos, ¿no? Y yo, si te fijas, a lo largo de la película me quedo siempre con él. Estoy siempre en el punto de vista del protagonista, ¿no? De Mark. Y, y es verdad que luego, de una forma natural, ha surgido tanto la posibilidad de hacer un largometraje, porque se me ocurría qué pasaría si empezáramos la historia en Londres. En su primer día, cuando él deja el trabajo, vemos la oficina en un rascacielos en la City de donde él trabaja, lo sitúas, ves cómo él viaja a través de un avión y lo excitante que es empezar tu primer día de vacaciones y te sitúas ahí, ¿no? Entonces, realmente se puede hacer el largo, tenemos ya la estructura del guión para hacer un largometraje y también se puede hacer como una miniserie de 4 o 5 capítulos que también los tenemos estructurados y ha salido, pero ha salido a posteriori. De hecho, muchos nos decían, oye, pero ¿por qué no habéis rodado una semanita más y ya teníais la historia, ¿no? Bueno, nos ha costado la misma vida sacar este corto adelante por la producción que implica y el esfuerzo que ha sido. Entonces, bueno, estamos abiertos a volver a contarlo porque al final es verdad que los largometrajes se mueven muchísimo más en el mundo. El mundo del cortometraje es maravilloso por la libertad de expresión que te da y también hay un gran mercado de cortometrajes, ¿no? Tenemos, en España hay muchísimos grandes directores que llegan realmente al público internacional. Entonces, pero realmente la audiencia y cuando vas al cine o cuando quieres ver algo en una plataforma, pues si pudiésemos contar esta historia a través de un largometraje o una serie, pues sería fantástico y exploraríamos también más cosas que están por contar aquí en esta historia, ¿no? Me alegra porque además toca una temática que últimamente, pues, hombre, el tema de la inmigración siempre está, siempre es una patata caliente. Y ahora, por ejemplo, está Du, que está nominada también en los Goya y también toca cosas muy parecidas. Y me alegra que se haga cosas así o que surjan maneras de desarrollarlo o de ampliarlo. O sea que yo me alegro, ojalá que sí que lo saquéis. Muchas gracias. El corto, como tú dices, lo sacasteis y uno nunca sabe el impacto que va a tener realmente. La bola ha ido creciendo, me imagino, que cada vez habéis visto como un plus, un plus, un plus, y nominaciones y premios y demás. Cuéntanos cómo es eso de repente verse metido en una carrera, un pulso, llamémoslo como queramos, para intentar estar ahí en los Oscars. Sobre todo, el lado más desconocido, que es qué requisitos os piden, qué pasos hay que seguir, todo ese tipo de cosillas. Bueno, pues ha sido un viaje, o sea, ha sido un viaje para nosotros. Tú cuando cuentas una historia así y mueves tantísimos recursos, tanta energía y un nivel de producción como el que hemos hecho con esta película, luego tu responsabilidad como productor y director de la película es que llegue lo más lejos posible, ¿no? O sea, ahí no nos ponemos ningún tipo de límites, por eso contamos historias. Entonces ahí fue contactar con la distribuidora Freak, que es quien nos ha movido en festivales y quien tenía la difícil tarea, creo yo, porque realmente es un corto largo, son 27 minutos, y moverlo en festivales no ha sido nada fácil. Entonces, de hecho, tardamos como 8 meses en que un festival lo quisiera, ¿sabes? Realmente
A mí Millán de Flick me llamaba preocupado porque me decía, Carlos, de verdad que nosotros lo estamos intentando y lo estamos tratando con mucho cariño, pero es que es difícil. Una historia que además se mueve en géneros muy diferentes, no sabes bien dónde encasillarlo. Sí. Y los grandes festivales, eso, cuando tienes un corto de 27 minutos, estás ocupando el espacio de 2, ¿sabes? La mayoría de las veces. Entonces tiene que ser una historia que realmente conecte con la filosofía del festival y que quieran apostar por ello, ¿no? Entonces nos ocurrió realmente con Cinebi. Fue el festival que se fijó en nuestro cortometraje y que la directora de Cinebi habló con Millán y le dijo, oye, yo quiero esta historia, ¿sabes? Quiero que esté en mi festival. Y realmente fue el lanzamiento. A partir de ahí nos llevamos el premio del público, conectamos con el público de Bilbao, lo cual fue maravilloso ver después de todo ese tiempo que no lo quiere nadie, que la historia no se mueve y qué tal, estás preocupado, ¿no? Como director, te decían, oye, ¿por qué no la cortas? ¿Por qué no tal? ¿Por qué no haces algo? Y al final dije, mira, la historia era así, ha sido así y creo que hay que mantenerse y confiar en que cada cosa tiene su lugar, ¿sabes? Y al final de Cinebi, pues luego nos seleccionaron en Busan, nos fuimos a presentarlo, fue el estreno internacional en Busan. Y luego ya fue un premio al mejor cortometraje andaluz en el premio Secán. De repente, pues eso, tener 3 premios en el Mecal, otros 3 en Cortogenia. O sea, empezar a moverse y el de Bogo Short, que fue un espaldarazo brutal para nosotros. Y encontrarte que la historia empezaba a llegar y que se empezaba a mover, que despertaba atención. Es verdad que hay tantísimos cortometrajes, tantas historias, que hay que tener paciencia y hay que esperar a que cada historia encuentre su sitio. Hemos tenido la fortuna pues, de que no para de viajar y que ahora mismo pues sigue. En Estados Unidos pues ha empezado porque no nos han seleccionado en ningún festival en Estados Unidos, curiosamente. Pero HBO ha comprado los derechos y para emitir en Norteamérica, que será a partir de verano del año que viene. Y ahí ha coincidido también con que presentamos nuestra candidatura, que cumplíamos los requisitos para hacerlo en la Academia de Hollywood y nos encontramos con que nos habían dado el visto bueno y que estábamos ahí entre los 174 seleccionados de todo el mundo, ¿no? Entonces, de repente, pues para todo el equipo ha sido, imagínate, como de verdad, ¿sabes? Después de haber estado nominado en los Goya y tal, que esto sigue. Entonces, es maravilloso ver cómo la película sigue con vida, sigue su recorrido y le sigue llegando a gente. Desgraciadamente es un tema que cada vez está más caliente, ¿sabes? Que no para, que hay similitudes en Estados Unidos con el muro, con los balseros en Cuba, ¿sabes? Históricamente. Entonces es un tema que desgraciadamente ocurre en nuestro planeta y que los que contamos historias, pues al final interpretamos lo que está sucediendo en el mundo y en este caso pues ha sido buscando una conexión con el otro lado, con el otro punto de vista y tratar de que esa mirada europea que estamos acostumbrados a ver en el telediario a través de grabaciones de móviles, pues nos hagan sentir algo, ¿sabes? Ese ha sido mi propósito, o sea, decir, bueno, la crudeza de una imagen de un móvil que lo vemos en unas noticias mientras comemos y que al final estamos tan invadidos de tantas noticias, de tantos estímulos que al final es normal que nos protejamos y que no sintamos nada viendo cosas así, porque tampoco sabemos cómo actuar, pero tampoco cuando sucede, ¿sabes? Cuando hay una patera llega a una playa, que ocurre todos los veranos, la gente se pone a grabar con el móvil y no sabe realmente bien qué hacer, por miedo, por prejuicios, porque te coge por sorpresa. Pero yo lo que quería era provocar un encuentro para demostrar que esa humanidad dormida está ahí y que independientemente de dónde seas, al final en una situación de supervivencia gana ese sentimiento y esa humanidad aunque te juegues la vida, ¿no? Y bueno, era darle la vuelta a la tortilla, ver qué ocurriría si fuera al revés. Y desde allí pues creo que es un ejercicio que merece la pena que se mueva, que se vea y que de algún punto de vista ayude a cambiar la mirada y a que seamos un poquito más tolerantes, ¿no? Bueno, al fin y al cabo, pues el corto cuenta eso, que podemos ser extranjeros, aunque estemos en nuestra propia playa, extranjeros en una situación inusual para nosotros.
Pues oye, ojalá Extranjero Foreigner llegue a buen puerto, llegue a los Oscars, le veamos ahí entre ya los candidatos definitivos. Yo espero que sí, sobre todo, a ver si ahora con Biden se les quita un poco el miedo de hablar de tema de extranjería, o lo cogen en festivales o lo que sea, y que llegue a tope, y sobre todo que cale el mensaje. Carlos, mil Muchas gracias gracias. por este ratito, y mil gracias por el corto que nos ha gustado, honestamente. Y nada, mucha Muchísimas mierda, por decirse. gracias a vosotros.